Bienvenidos a una nueva noche de terror en Casa del Terror. Hoy traemos 3 historias escalofriantes que te harán dudar de la realidad. Misterios oscuros, apariciones inquietantes y sucesos inexplicables te esperan en este viaje a lo desconocido. Apaga las luces, ponte cómodo y prepárate para adentrarte en el horror. Porque una vez que escuches estas historias, quizá ya no vuelvas a dormir igual. Comenzamos. La siguiente historia nos la ha enviado un seguidor, quien asegura haber vivido en carne propia uno de los encuentros más aterradores con La Llorona. Según su testimonio, todo ocurrió una noche mientras regresaba a casa por un camino solitario. Lo que vio y escuchó esa madrugada lo marcó para siempre. Ahora, narraré su historia en primera persona. Prepárense, porque esto es real y aterrador. Me llamo Eduardo Ramírez. Tengo 32 años y hasta hace poco no creía en leyendas. Pensaba que todo eran cuentos para asustar a los niños, historias que pasaban de generación en generación solo para entretenerse o para meter miedo. Pero lo que viví aquella noche cambió mi vida para siempre. Soy originario de un pequeño pueblo en el estado de Hidalgo, un lugar donde las historias sobre La Llorona son tan comunes como el aire que se respira. Muchos aseguran haberla escuchado, pero hasta esa noche yo no le había prestado importancia. Todo comenzó cuando tuve que viajar al pueblo vecino para visitar a mi madre enferma. Eran cerca de las 11 de la noche cuando tomé la carretera de regreso. La noche estaba fría y una espesa niebla cubría los caminos, haciéndolos aún más solitarios. Apenas se podía ver a unos pocos metros adelante. A pesar de lo desolador del paisaje, me sentía tranquilo. Puse música en la radio y conduje sin prisa. Sin embargo, al llegar a un tramo cercano al río, algo extraño sucedió. La radio comenzó a fallar, emitiendo un zumbido estático acompañado de susurros ininteligibles. Bajé el volumen y sentí como un escalofrío me recorría la espalda. Fue en ese momento cuando lo escuché por primera vez, un lamento, lejano y lastimero flotando en la bruma. ¡Ay, mis hijos! El sonido me atravesó el alma. No era un grito común. Era algo desgarrador, una voz que parecía venir desde otro mundo. El aire se volvió pesado y un instinto primitivo me hizo pisar el acelerador. No había avanzado ni 100 metros cuando, de pronto, la vi. A un lado de la carretera, en la orilla del río, había una silueta femenina, vestida con un largo vestido blanco, el cabello oscuro cubriéndole el rostro. Permanecía inmóvil, como si me estuviera esperando. El miedo me paralizó. Intenté convencerme de que era solo una mujer normal, quizá alguien que necesitaba ayuda. Pero mi instinto me decía otra cosa. Algo dentro de mí gritaba que no me detuviera. Cuando mi auto estuvo a su altura, ella levantó lentamente la cabeza. Lo que vi no era humano. Su rostro era pálido como la cera, sus ojos eran huecos y oscuros, y su boca se abrió de una forma antinatural, dejando salir otro lamento que hizo que mis oídos zumbaran. ¡Ay, mis hijos! Sentí que la temperatura dentro del auto descendía abruptamente. La piel se me erizó y mi respiración se volvió errática. No podía moverme. De pronto, la mujer dio un paso hacia mí. Fue suficiente para que reaccionara. Giré el volante con fuerza y pasé de largo, casi perdiendo el control del auto. En el espejo retrovisor vi algo que me hizo gritar. Corría detrás de mí. Pero no corría como una persona normal. Deslizaba sus pies sobre la carretera, avanzando a una velocidad imposible. Sus brazos se estiraban, como si quisiera alcanzarme. Pisando el acelerador a fondo, logré alejarme. Mi corazón latía con tanta fuerza que creí que iba a estallar. Pero justo cuando pensaba que la había dejado atrás, algo peor ocurrió. El auto deja de funcionar. El coche se apagó de golpe. Las luces, la radio, el motor. Todo murió en cuestión de segundos. El silencio que me envolvió era asfixiante. Afuera, la niebla parecía hacerse más densa y el lamento volvió a escucharse, esta vez más cerca. ¡Ay, mis hijos! Mi cuerpo se paralizó. Sentí que no estaba solo. Giré la cabeza, con la respiración contenida, y ahí estaba, sentada en el asiento trasero. Podía verla por el espejo retrovisor. Su rostro cadavérico estaba a solo centímetros de mí. Sus ojos eran 2 pozos oscuros,
Su boca temblaba como si estuviera llorando, pero su expresión era de odio. Entonces habló. Su voz sonaba como un eco distorsionado, como si varias voces hablasen a la vez. ¿Has visto a mis hijos? No podía responder, no podía gritar. Solo podía sentir cómo el frío de su presencia me robaba el aliento. De repente, su mano helada tocó mi hombro. El tacto fue como el de un cadáver, rígido, frío y sin vida. Cerré los ojos con fuerza, recé todo lo que pude y de la nada, el motor del auto se encendió solo. No lo dudé, pisé el acelerador y salí de ahí lo más rápido que pude. Cuando llegué a casa, estaba pálido y tembloroso. No sabía qué hacer ni qué pensar. Solo podía repetir en mi cabeza lo que había visto. Al día siguiente, hablé con un anciano del pueblo, don Manuel, un hombre que siempre había advertido sobre ese camino. Cuando le conté lo sucedido, su expresión se volvió seria. «La Llorona te marcó», dijo con voz grave. «Si la escuchaste lejos, significa que estaba cerca. Si la escuchaste cerca, es porque ya estaba contigo». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Y si me vio?», pregunté con temor. Don Manuel bajó la mirada y murmuró: «Si te tocó, volverá por ti». Desde aquella noche, nunca volví a ser el mismo. A veces, cuando estoy solo en casa, escucho el sonido de agua goteando, aunque no haya ninguna fuga. Otras veces, mi auto se apaga por unos segundos sin razón aparente. Pero lo peor es que en las madrugadas, cuando todo está en silencio, un susurro helado atraviesa la oscuridad. «¡Ay, mis hijos!» Y sé que ella sigue buscándome. Algunas historias son advertencias disfrazadas de leyendas. Hay lugares donde el miedo no solo es un sentimiento, sino una presencia real. Algo que te observa, que te sigue, que te elige. La historia que escucharás hoy nos la contó una seguidora del canal, quien asegura haber vivido una experiencia aterradora en uno de los sitios más escalofriantes de México, la Isla de las Muñecas. Si crees que es solo un cuento, espérate a escuchar lo que le sucedió. Mi nombre es Elena Hernández, y hasta hace poco yo no creía en las maldiciones. Siempre fui escéptica, de esas personas que buscan lógica en todo. Tal vez por eso, cuando mi amiga Clara y yo decidimos visitar la famosa Isla de las Muñecas en Xochimilco, no sentí miedo. Al contrario, estaba emocionada. Pero si algo aprendí aquella noche, fue que hay lugares donde la lógica no sirve, donde el mal es real, donde algo te está esperando. Llegamos al embarcadero al atardecer. Un hombre mayor, de piel curtida por el sol y mirada apagada, nos llevó en su trajinera. «No deben quedarse de noche», nos advirtió sin mirarnos. «La isla no es un sitio para curiosos. Lo ignoramos. Éramos unas idiotas». El viaje fue silencioso. El agua del canal estaba extrañamente oscura, como si no reflejara la luz del sol. Cada vez que pasábamos junto a algún árbol, tenía la sensación de que alguien nos observaba entre las ramas. Cuando la isla apareció ante nosotras, mi piel se erizó. Las muñecas estaban por todas partes. Colgaban de los árboles como cadáveres deformes, con rostros sucios, cuarteados, sin ojos o con extremidades rotas. Algunas estaban ensangrentadas, como si alguien las hubiera mordido. «Joder», susurró Clara. Pero lo peor no fueron las muñecas. Fue el silencio. Ni grillos, ni ranas, ni el sonido del agua. Era un silencio absoluto, pesado, antinatural. Como si algo hubiera matado todo sonido en la isla. El lanchero nos dejó y se fue rápido, sin despedirse. Y en ese momento, escuchamos la primera risa. Era una risa infantil, lejana, pero clara. Nos miramos en silencio. No había nadie más en la isla. «Debe ser el viento», murmuré, aunque no sonaba convencida. Sacamos nuestras cámaras y comenzamos a grabar. Mientras caminábamos, la sensación de que nos observaban se hacía más fuerte. Cada vez que pasaba junto a una muñeca, sentía que había algo dentro de ella, algo que quería moverse. Fue entonces cuando lo vi, apenas un instante. Un rostro pálido, con ojos vacíos, asomándose detrás de un árbol. Parpadeé y ya no estaba. «Clara», comencé a decir, pero me interrumpió un sonido espantoso, un susurro, un murmullo de docenas de voces a la vez. No entendía lo que decían.
solo que venía de todas las muñecas a la vez. Y entonces comenzaron a moverse. No fue un movimiento brusco, fue algo sutil, imposible de notar del todo. Las cabezas giraban apenas unos milímetros, las manos se estiraban solo un poco más de lo que recordaba. Nos estábamos volviendo locas. Y lo peor es que aún no habíamos entrado a la cabaña. Llegamos a la vieja cabaña de Don Julián, la única estructura en la isla. Era un lugar putrefacto, con madera podrida y un olor a muerte impregnado en el aire. La puerta estaba abierta, no había viento, pero se movía lentamente. «No me gusta esto», susurró Clara. «Solo un minuto», dije, queriendo sonar valiente. Entramos. Lo primero que vimos fue el altar. Montones de muñecas rodeaban una mesa vieja, cubierta de velas negras, pero lo peor fue la fotografía. Enmarcada sobre la mesa había una imagen de Don Julián. A su lado, una niña. No tenía rostro. Era un borrón, un vacío oscuro como un agujero en la realidad. Y entonces, la puerta se cerró de golpe. Mi linterna comenzó a parpadear. Clara gritó. El murmullo de las muñecas se convirtió en risas. Y cuando la linterna volvió a encenderse, había alguien más en la cabaña. Una niña, de pie en el rincón más oscuro. Su piel era gris, sus ojos, 2 pozos negros sin fondo. Nos miró y sonrió. Y en ese momento, todas las muñecas se voltearon hacia nosotras. Clara comenzó a llorar. Yo corrí a la puerta y la golpeé con todas mis fuerzas, pero no se abría. Las velas se encendieron solas. La niña dio un paso hacia nosotras, y entonces habló. «No pueden irse». Fue un murmullo rasposo, como si hablara con muchas voces a la vez. Y de pronto, las muñecas comenzaron a moverse. No poco a poco, se sacudieron violentamente, algunas cayendo al suelo, otras moviendo sus pequeñas manos como si quisieran agarrarnos. Clara gritó y pateó la puerta. Finalmente, se abrió de golpe y caímos afuera. Corrimos hacia el muelle, pero el bote había desaparecido. Y entonces la escuchamos otra vez, detrás de nosotras. «No se pueden ir». Nos giramos. Ahí estaba, la niña sonriendo, con las muñecas trepando por su cuerpo como si fueran parte de ella. Y entonces corrió hacia nosotras. El lanchero apareció de la nada. «¡Suban! ¡Rápido!». Saltamos a la trajinera. Él ni siquiera miró hacia atrás. Remó como un poseso hasta que la isla desapareció en la oscuridad. Pero cuando llegamos al embarcadero, se detuvo y nos miró con una expresión vacía. «Ya no pueden huir. Desde aquella noche, Clara ha cambiado. No contesta llamadas. Se ha vuelto distante, como si no fuera la misma persona. Yo sigo teniendo pesadillas. Cada noche escucho susurros en mi habitación. Y cada mañana hay una nueva muñeca en mi casa. No sé quién las deja ahí, o peor, si se mueven solas». A veces, las historias más aterradoras no involucran fantasmas o bestias, sino recuerdos que han sido arrancados de nuestra mente por razones que no podemos comprender. Esta historia nos la contó alguien que, al revisar su pasado, descubrió que había lagunas en su memoria, vacíos inexplicables que ocultaban algo aterrador, algo que su mente había intentado olvidar, pero que no estaba dispuesto a dejarlo ir. Hoy narraré su historia en primera persona. Escucha con atención, porque lo que olvidamos siempre encuentra una forma de volver. Mi nombre es Diego Montiel, y hasta hace poco creía que mi infancia había sido completamente normal. Pero eso cambió el día en que encontré una vieja fotografía de la escuela primaria. Era la típica foto de grupo. Ahí estaban mis compañeros de clase, todos sonriendo con sus uniformes. Pero algo estaba mal. Había un espacio vacío en el centro de la imagen. No un hueco donde alguien se hubiera movido, no. Era como si alguien hubiera sido borrado de la foto, como si nunca hubiera existido. Lo más aterrador fue que no podía recordar quién debía estar ahí. Intenté hacer memoria, pero mi mente se negaba a cooperar, y cuanto más intentaba recordar, más me dolía la cabeza. Fue entonces cuando comprendí que había algo en mi infancia que mi cerebro había bloqueado, algo que no debía recordar. Regresé a mi ciudad natal y visité la antigua escuela primaria, pero cuando llegué, no había nada. El terreno estaba baldío, cubierto de maleza y escombros. No había registros de que alguna vez hubiera existido una escuela ahí. Fui a la municipalidad a buscar información,
y lo que encontré me heló la sangre. La escuela había sido cerrada hace más de 30 años, antes de que yo siquiera naciera. Pero yo recordaba haber estudiado ahí, recordaba los pasillos, recordaba los pupitres viejos y recordaba una maestra. Pero su rostro, su nombre, todo sobre ella se desvanecía en mi mente cada vez que intentaba traerlo de vuelta. No estaba solo en esto. Pregunté a antiguos compañeros de clase y, para mi sorpresa, ninguno recordaba haber estudiado en esa escuela. Era como si nunca hubiera existido, pero yo sabía que no estaba loco. Algo en mi interior me decía que, si seguía buscando, encontraría la verdad. Y eso fue lo que hice. Después de semanas investigando, di con el único testigo que parecía recordar algo, un anciano que solía ser conserje de la escuela. Cuando le mencioné el lugar, sus manos comenzaron a temblar. «No debiste venir aquí», susurró. «Necesito saber la verdad», le insistí. «¿Qué pasó en esa escuela?» El anciano me miró fijamente y dijo algo que jamás olvidaré. «Esa escuela no desapareció por accidente. La maestra la devoró, igual que devoró a sus alumnos». Mi piel se erizó. El hombre me contó que, durante los años en que trabajó ahí, los niños comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Las autoridades nunca encontraron pruebas. No había testigos, no había cuerpos. Solo un patrón inquietante. Todos los niños desaparecidos eran alumnos de la misma maestra. Y lo más aterrador, nadie recordaba su nombre. Esa noche, tuve un sueño. Estaba de vuelta en mi antiguo salón de clases. La pizarra estaba cubierta de nombres escritos con una caligrafía infantil, pero cada uno de ellos estaba tachado con líneas gruesas de tinta negra. Mi corazón se detuvo cuando vi el último nombre en la lista, mi propio nombre. De repente, un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¡Diego! Me giré lentamente. En el rincón más oscuro del aula, una figura alta y delgada se movió entre las sombras. Era ella, la maestra. Su rostro estaba cubierto por un velo negro, pero podía sentir su mirada perforándome el alma. «No debiste volver». Las luces parpadearon, y antes de que pudiera reaccionar, desperté sobresaltado en mi cama. Pero algo estaba mal. No estaba en mi apartamento, estaba en un viejo pupitre, en un aula de clases que ya no existía. La maestra se acercó lentamente, y su rostro comenzó a deformarse. Su piel se desprendió en jirones, su boca se alargó en una sonrisa imposible. Sus dientes eran agujas. «La clase aún no ha terminado, Diego». Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado. Los niños en los otros pupitres comenzaron a gemir, pero no tenían ojos. Eran mis compañeros de clase, los que habían desaparecido, y ahora sabía por qué nadie los recordaba. Eran prisioneros de la maestra, y yo estaba a punto de unirme a ellos. La maestra levantó su mano huesuda y escribió algo en la pizarra. Mi nombre. Y entonces, con una voz inhumana, pronunció las palabras que sellaron mi destino. Clase terminada. El aula comenzó a desmoronarse a mi alrededor. Todo se volvió negro, y el último sonido que escuché antes de perder la conciencia fue la risa de la maestra y el grito de los niños atrapados para siempre. Desperté en mi cama, o al menos eso pensé. Todo parecía normal, hasta que vi el cuaderno en mi escritorio. El mismo cuaderno del sueño. Lo abrí con manos temblorosas. Había una lista de nombres. Todos estaban tachados, excepto el mío. Y debajo de mi nombre había un espacio en blanco, como si estuviera esperando a la siguiente víctima. Y así llegamos al final de este escalofriante episodio de Casa del Terror. Si te han gustado estas historias y quieres más relatos aterradores, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Recuerda, el miedo siempre está más cerca de lo que creemos. Nos vemos en el próximo video, si es que puedes dormir esta noche.